Ecos de los dioses. Saga de Ahura Mazda. Desde el momento en que Ahura Mazda dio forma al universo y estableció el Asha, el orden divino, su enemigo eterno, Angra Mainyu, observó con odio y desprecio la obra del Creador. En su esencia de caos y destrucción, no soportaba la existencia de la luz, la justicia y la armonía, y juró destruir todo lo que Ahura Mazda había creado. Angra Mainyu no podía crear nada por sí mismo, pues su naturaleza era la degradación y la corrupción, pero su poder le permitía infiltrarse en la existencia y pervertir lo que era puro, sumiéndolo en la falsedad y la discordia. Así, sus ataques contra la creación comenzaron. Primero, intentó infectar los elementos fundamentales del cosmos. Oscureció los cielos con tinieblas, contaminó las aguas, envenenó la tierra y trajo consigo enfermedades y muerte. Donde antes había claridad, ahora había confusión. Donde florecía la vida, ahora se propagaba la desolación. Luego, Angra Mainyu volvió su odio contra los seres vivos. Creó demonios y espíritus malignos, conocidos como Daevas, quienes esparcieron su influencia sobre la humanidad, incitándola a la mentira, el engaño y la violencia. En cada rincón de la creación, las fuerzas del caos se manifestaron, retando el equilibrio y amenazando con sumergir el mundo en la oscuridad absoluta. A través de sus susurros, Angra Mainyu sembró el miedo, la avaricia y la desesperanza, convenciendo a los débiles de que el camino de la corrupción era más fácil que el de la justicia. Con cada alma que caía en el Drug, el poder del caos se expandía, y el destino del universo parecía pender de un hilo. Sin embargo, Ahura Mazda no dejó su creación sin defensa. Por cada ataque de Angra Mainyu, el bien encontraba una respuesta, y la resistencia contra la oscuridad se fortalecía. Ahura Mazda, sabiendo que la lucha contra el mal sería inevitable, había dotado al universo con fuerzas protectoras. En el corazón de su creación estableció la presencia de los Amesha Spentas, los 6 espíritus divinos que encarnaban los principios del Asha y protegían la existencia del caos. Cada uno de los Amesha Spentas asumió un papel en la batalla contra Angra Mainyu. Bou Maná, el espíritu de la buena mente, inspiraba a los hombres sabios y justos a resistir la mentira. Asha Vahishta, la verdad suprema, mantenía la luz de la justicia encendida, rechazando la falsedad que el caos intentaba imponer. Kshatra Vairya, el poder divino, protegía el mundo de la destrucción, asegurando que el orden no colapsara. Spenta Armaiti, la devoción y piedad, fortalecía los corazones de aquellos que se mantenían fieles al bien. Haurbatat y Ameretat, la plenitud y la inmortalidad, aseguraban que la existencia no fuera consumida por la decadencia y el olvido. Además de los Amesha Spentas, los Yasatas, espíritus divinos menores, se alzaron para proteger el mundo. Mitra, el guardián de los juramentos, aseguraba que la verdad prevaleciera. Anaíta, la protectora de las aguas, impedía que la corrupción de Angra Mainyu envenenara los ríos y mares. Beretragna, el espíritu de la victoria, luchaba incansablemente contra los demonios del caos. La lucha no se limitó a los cielos. La humanidad fue llamada a participar en la batalla, pues Ahura Mazda no creó a los hombres para ser simples testigos, sino guerreros de la verdad en el gran conflicto del universo. Desde su creación, los humanos fueron dotados con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, una responsabilidad que los convirtió en piezas clave en la guerra entre Ahura Mazda y Angra Mainyu. Cada hombre y mujer tenía dentro de sí la posibilidad de seguir el Asha o caer en el Drug. Cada acto justo fortalecía el poder del bien, mientras que cada acto de maldad alimentaba la oscuridad. No existía neutralidad en esta lucha, pues cada decisión contaba en el destino del mundo. Los seguidores de Ahura Mazda sabían que no bastaba con orar o hacer sacrificios. Debían vivir de acuerdo con los principios de la verdad. Los que seguían el Asha se convertían en ejemplos de rectitud.
enseñaban la sabiduría a otros y resistían las tentaciones de la corrupción. Sin embargo, Angra Mainyu no descansaba. A través de sus demonios, intentaba constantemente desviar a los humanos del camino correcto, incitándolos a la traición, el odio y la mentira. Cada vez que alguien caía en el engaño, el mundo se sumía un poco más en la oscuridad. Ahura Mazda no intervenía directamente en las elecciones de los hombres, pues sabía que solo aquellos que elegían el bien por voluntad propia podían fortalecer verdaderamente la luz en el universo. Los humanos no eran meros peones en la guerra cósmica, sino los guerreros que decidirían el destino del cosmos. El conflicto entre Ahura Mazda y Angra Mainyu no era una simple batalla de poder. Era una prueba en la que cada ser debía elegir su propio camino. El libre albedrío no era una carga, sino el regalo más sagrado que Ahura Mazda otorgó a su creación. Los humanos no fueron creados para seguir órdenes sin cuestionarlas. Cada alma tenía el derecho y la responsabilidad de decidir su destino. Aquellos que elegían el bien lo hacían por convicción, fortaleciendo el Asha con su propia voluntad. Por otro lado, quienes se entregaban a la oscuridad lo hacían por decisión propia. No había castigo inmediato ni venganza divina, pero su destino estaba marcado por el sufrimiento y la alienación, pues alejándose de la verdad, se apartaban también de la luz y la armonía del universo. El destino del cosmos dependía de la suma de todas las decisiones. Si suficientes almas elegían el Asha, el mundo se acercaría a la Frashokereti, la gran renovación en la que la oscuridad sería erradicada para siempre. Si demasiados caían en el Drug, el sufrimiento del mundo se prolongaría y la victoria de la luz tardaría en llegar. Ahura Mazda observaba la lucha con infinita sabiduría, sabiendo que no podía forzar la victoria del bien, pues solo a través de la verdadera elección el universo alcanzaría su máximo esplendor. La guerra entre el bien y el mal continuaba, y cada día, en cada decisión tomada, el destino del mundo se definía un poco más. La batalla no se libraba solo en los cielos, sino en el corazón de cada ser humano, donde la luz y la oscuridad seguían enfrentándose en un combate eterno. A lo largo de los siglos, el conflicto entre Ahura Mazda y Angra Mainyu ha definido el destino del universo. La luz y la oscuridad han combatido sin cesar, y la humanidad ha sido tanto testigo como participante de esta lucha cósmica. Pero desde los tiempos antiguos, una profecía ha sido transmitida de generación en generación, una promesa de que, cuando la oscuridad amenace con consumirlo todo, surgirá un Salvador, un enviado de Ahura Mazda que traerá la victoria definitiva del Asha sobre el Drug. Este Salvador es conocido como el Saoshyant, el aquel que traerá beneficio, un ser profetizado en los textos sagrados de la Avesta. No es un dios ni un espíritu celestial, sino un hombre nacido entre los mortales, el último profeta de Ahura Mazda y el guía de la humanidad en su hora más oscura. Se dice que el Saoshyant nacerá de una virgen pura, descendiente del linaje de Zoroastro, y que su llegada será anunciada por señales en los cielos y en la tierra. Durante su juventud, poseerá una sabiduría más allá de la comprensión de los hombres, y cuando su tiempo llegue, alzará su voz contra la corrupción de Angra Mainyu y reunirá a los justos para la batalla final. A diferencia de otros profetas que han enseñado el camino del Asha, el Saoshyant no vendrá solo a predicar, sino a transformar la realidad misma. Será el instrumento a través del cual Ahura Mazda liberará al mundo de la oscuridad y desencadenará el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Cuando el Saoshyant se manifieste, las fuerzas del bien y del mal se reunirán para un último enfrentamiento, un cataclismo cósmico que decidirá el destino del universo. Este evento, conocido como la Frashokereti, marcará el momento en que todo lo que existe será puesto a prueba en la lucha definitiva. Las hordas de demonios y daevas comandadas por Angra Mainyu surgirán de las sombras, sembrando el caos y la destrucción. El fuego se alzará en los cielos,
Los ríos se tornarán de sangre y las naciones se verán envueltas en un conflicto sin precedentes. Aquellos que han seguido el Drug se unirán a la causa de la oscuridad, mientras que los justos se congregarán bajo la bandera del Saoshyant. Pero Ahura Mazda no permitirá que la creación sea destruida. Junto a sus fieles Amesha Espentas, descenderá sobre el campo de batalla, infundiendo en los guerreros de la luz la fuerza necesaria para resistir. Mitra, Beretragna y los Yazatas liderarán la carga celestial, combatiendo contra las criaturas del caos en una guerra que sacudirá los cimientos de la existencia misma. Finalmente, en el punto álgido de la batalla, el Saoshyant enfrentará a Angra Mainyu en el duelo definitivo. No será una lucha de espadas ni de fuego, sino una confrontación de verdades. La pureza del Asha contra la mentira del Drug. Angra Mainyu, al verse acorralado, intentará sembrar el miedo y la duda, pero el Saoshyant, con el poder de la verdad absoluta, desmantelará cada una de sus falsedades. El tiempo de la oscuridad llegará a su fin. La voz del Saoshyant resonará en todo el cosmos, proclamando la victoria de la justicia, y Angra Mainyu será finalmente derrotado. Con la caída de Angra Mainyu, la corrupción que había infectado el mundo será erradicada y la creación volverá a su estado original de pureza. El fuego sagrado de Ahura Mazda consumirá toda impureza restante, purificando la tierra, los mares y los cielos. Las sombras desaparecerán, la enfermedad y el sufrimiento serán erradicados, y la mentira ya no podrá existir. El río celestial de metal fundido fluirá por toda la tierra, pero los justos no sentirán su calor. Solo aquellos que hayan seguido el Drug sufrirán, pues serán consumidos y transformados en cenizas. Pero incluso a ellos no se les negará la redención, pues Ahura Mazda, en su infinita compasión, purificará sus almas y las guiará hacia la verdad. La tierra será renovada, libre de todo vestigio de maldad. El tiempo mismo será restaurado y el universo entrará en una era de armonía absoluta, donde el Asha reinará sin oposición. Con la victoria de Ahura Mazda y el triunfo del Asha, la humanidad alcanzará su destino final, una existencia de paz, sabiduría y eterna felicidad. Los justos serán recompensados con la inmortalidad, ya no sujetos a la enfermedad ni a la muerte. Las almas de los que hayan seguido el camino de la verdad se reunirán con Ahura Mazda en el reino celestial, donde vivirán en un estado de gozo infinito. El mundo será transformado en un paraíso donde el sufrimiento, el dolor y el engaño ya no existirán. No habrá necesidad de guerras ni conflictos, pues toda la creación vibrará en la frecuencia del Asha. La tierra florecerá como nunca antes, y los elementos danzarán en perfecta armonía. El fuego sagrado seguirá ardiendo en los templos, no como un recordatorio de la lucha contra la oscuridad, sino como un símbolo de la eternidad y la pureza de la verdad. El Saoshyant, habiendo cumplido su misión, no reclamará un trono ni buscará poder, sino que se unirá a Ahura Mazda, como el último de los grandes protectores del orden cósmico. Así, el destino del mundo llegará a su culminación, y la profecía del Fra Shokereti se cumplirá. Un universo purificado, donde el Asha reinará para siempre y la oscuridad jamás volverá a levantarse. Desde tiempos inmemoriales, Ahura Mazda fue el pilar central sobre el que se construyó la civilización persa. Su presencia en la cultura no solo influyó en la espiritualidad de su gente, sino que moldeó la política, las leyes y la identidad de un imperio que marcaría la historia del mundo. Los antiguos persas no veían a Ahura Mazda como un dios distante, sino como el principio supremo que legitimaba la soberanía de los reyes. Con el auge de los aqueménidas, la dinastía que estableció uno de los imperios más grandes de la antigüedad, Ahura Mazda se convirtió en el dios oficial del Estado. Ciro el Grande, Darío I y Jerjes I no solo se proclamaban reyes por derecho de conquista, sino que justificaban su poder como representantes de la verdad y la justicia en la tierra,
guiados por la luz de Ahura Mazda. Uno de los documentos más emblemáticos de esta época es la inscripción de Behistún, un grabado monumental donde Darío I declara que su poder proviene de Ahura Mazda y que su deber es mantener el Asha en el mundo, combatiendo la mentira y asegurando la prosperidad de su pueblo. Este concepto de realeza basada en la justicia y el orden cósmico diferenció a los persas de otros imperios, haciendo que sus conquistas fueran acompañadas por políticas de tolerancia y respeto a las tradiciones locales. La imagen de Ahura Mazda se convirtió en un símbolo sagrado, representado en inscripciones y relieves de los palacios reales. Su presencia en la cultura persa trascendió la religión, pues sus principios influyeron en el desarrollo de la administración, el derecho y la estructura del imperio. Uno de los pilares de la fe en Ahura Mazda era la adoración del fuego, símbolo de la luz, la verdad y la presencia divina. En la antigua Persia, los templos de fuego se convirtieron en los centros espirituales del zoroastrismo, donde los sacerdotes mantenían llamas sagradas que nunca se apagaban, representando la pureza eterna de Ahura Mazda. Estos templos no eran lugares de sacrificio ni idolatría. En su interior, el fuego sagrado ardía en honor a la divinidad, y los fieles acudían para ofrecer plegarias y buscar la iluminación espiritual. Los magos zoroastrianos, guardianes de la fe, transmitían el conocimiento de los himnos de la Vesta, asegurando que la sabiduría de Ahura Mazda perdurara en las generaciones futuras. Los templos de fuego se extendieron por todo el imperio persa, desde Persépolis hasta las regiones más alejadas, y su influencia sobrevivió incluso a la llegada de otras religiones. Hoy en día, los templos de fuego siguen activos en comunidades zoroastrianas, especialmente en Irán y la India, donde el legado de Ahura Mazda se mantiene vivo. La cosmovisión de Ahura Mazda, basada en la lucha entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, no solo definió la espiritualidad persa, sino que influenció otras religiones y sistemas filosóficos. El dualismo cósmico del zoroastrismo dejó una profunda huella en doctrinas posteriores. Algunas corrientes del judaísmo, el cristianismo y el islam adoptaron conceptos similares, como la lucha entre Dios y Satanás, el juicio final y la recompensa de los justos. En la filosofía griega, pensadores como Platón y Heráclito desarrollaron ideas sobre la oposición entre el orden y el caos, influenciados por la visión persa del cosmos. El maniqueísmo, una religión que surgió siglos después, también adoptó la idea de dos principios cósmicos en conflicto, estableciendo su doctrina sobre una base similar al dualismo zoroástrico. Incluso en la actualidad, el concepto de un universo en equilibrio entre fuerzas opuestas, donde la moralidad y la elección personal juegan un papel clave, sigue vigente en diversas tradiciones filosóficas y espirituales. Aunque el zoroastrismo ya no es la religión dominante en Persia, su legado aún perdura en el mundo moderno. Comunidades zoroástricas, especialmente en Irán, la India, los parsis y otras partes del mundo, siguen practicando la fe de Ahura Mazda, manteniendo las tradiciones y los templos de fuego. La influencia de Ahura Mazda también se refleja en la identidad cultural de Irán. Los principios del Asha, la justicia y la verdad siguen siendo valores fundamentales en la sociedad persa, y muchas festividades ancestrales, como el Nowruz, Año Nuevo persa, tienen raíces en la cosmovisión zoroástrica. Más allá de la religión, la imagen de Ahura Mazda sigue presente en la historia y el arte persa. Monumentos, textos antiguos y relatos épicos continúan recordando la grandeza de su legado, asegurando que su luz nunca se extinga. Desde el origen del cosmos hasta la lucha final entre el bien y el mal, Ahura Mazda ha sido la luz que guía el destino del universo. Su sabiduría, manifestada a través de Zoroastro y sus enseñanzas, estableció un camino basado en la verdad, la justicia y la lucha contra la oscuridad. Su influencia no solo moldeó la civilización persa,
sino que trascendió el tiempo y el espacio, dejando su huella en las religiones, las filosofías y las culturas del mundo. La batalla contra Angra Mainyu, la promesa del Sao Jiant y la renovación del mundo siguen siendo relatos atemporales que resuenan en la humanidad. El fuego de Ahura Mazda sigue ardiendo, no solo en los templos, sino en la esencia misma de la existencia. Su legado perdura en cada acto de bondad, en cada verdad defendida, en cada justicia restaurada. El destino del universo aún se define en la lucha diaria entre el Asha y el Drug, y mientras haya quienes sigan el camino de la luz, la esencia de Ahura Mazda seguirá brillando por toda la eternidad.